Muy buena noticia, estamos de enhorabuena. Si eres autónomo, profesional, empresario o tienes una empresa, estás de enhorabuena. La cláusula suelo de tu préstamo la anula el Tribunal Supremo. Sentencia reciente que os voy a explicar. Una sentencia que, como os digo, anula la cláusula suelo incluso de autónomos y profesionales empresarios. Muy de enhorabuena. Soy Sergio Nogués y esto es Camino al Juzgado. La sentencia del Tribunal Supremo es bastante reciente, es de 11 de marzo de 2020 y era para el caso de un autónomo que quería comprar una licencia de taxi. Por eso la importancia de esta sentencia, porque hasta ahora el Tribunal Supremo había dictado muchas sentencias a favor de consumidores, pero en este ya la dicta a favor de un autónomo. Está creando jurisprudencia para dar la cláusula suelo, para anular la cláusula suelo a autónomos, profesionales, empresas o empresarios. Es una sentencia muy importante y, como os digo, bastante reciente. El Tribunal Supremo hasta ahora, como os decía, dictaba sentencias a favor de consumidores porque exigía que concurrieran dos circunstancias para anular esa cláusula suelo. Primero, imponía un control de incorporación, que llamaba, que ahora os explicaré, y segundo, un control de transparencia. Eso para consumidores. En esta sentencia lo que está diciendo es que para autónomos, profesionales o empresarios, quita el control de transparencia, pero sí que deja el control de incorporación, es decir, tiene que concurrir esa circunstancia de control de incorporación. ¿Qué supone el control de incorporación? Hasta hace poco, hasta antes de esta sentencia, muchas audiencias provinciales, muchos juzgados de primera instancia, interpretaban que ese control de incorporación era simplemente en el momento en el que la cláusula suelo estuviera gramaticalmente puesta en el préstamo, es decir, que estuviera contenida en el préstamo de una manera más o menos clara, con eso ya era suficiente para superar ese control de incorporación y, por tanto, la cláusula suelo no era nula. Es lo que se decía hasta ahora. Es decir, interpretaban las sentencias del Tribunal Supremo que había tenido hasta ahora de consumidores, diciendo que el Tribunal Supremo, simplemente con que la cláusula de suelo apareciera más o menos inteligible, más o menos clara en el préstamo hipotecario, ya no era abusiva, ya no se anulaba. El Tribunal Supremo, en esta sentencia que os digo, precisamente dice lo contrario, es decir, que no es cierto que simplemente porque aparezca gramaticalmente esa cláusula suelo, ya quiere decir que no es abusiva y que no haya que anularla. Dice que no. Dice que el control de información, el control de incorporación va mucho más allá. Hay un deber de información. A pesar de que sea un autónomo o un empresario, hay que informarle igualmente, como a un consumidor. Ese control es el mismo. ¿Y qué supone ese control? No solamente que la cláusula esté redactada de una manera más o menos clara y sencilla en el préstamo, que se contenga en ese préstamo, que se pueda leer, sino que también tiene que ser comprensible para una persona media, es decir, que gramaticalmente se comprenda. Y además, que ese autónomo o ese profesional haya tenido realmente posibilidad de conocer esa existencia de esa cláusula suelo. No solamente porque aparezca ya en el préstamo, ya directamente digan los juzgados, no, que esto no es nulo, no es abusivo, no. Además, los juzgados tienen que analizar que, además de contenerse en ese préstamo, tienen que reconocer y saber si el autónomo o el empresario tuvo realmente posibilidad de conocerla. ¿Por qué pasa esto? Porque muchísimas veces cuando se va al notario, igualmente cuando se va a firmar algo de empresa, el notario da la escritura, se firma y no se entra en el detalle realmente de todo el clausulado. Y lo que exige el Supremo es entrar en ese detalle, ¿vale? Que el autónomo, el profesional o el empresario realmente tuviera posibilidad de conocerlo, que no sea solamente una cláusula entre muchísimas en un taco así de escritura. Eso es lo que nos está diciendo el Supremo y esa es la importancia. Porque, como os digo, impone el Tribunal Supremo en esta sentencia una obligación a la entidad bancaria de informar al cliente. Informar suficientemente para que conociera que había un suelo. Es decir, que nunca le iba a bajar de cierto tipo de interés. No solamente ponerle el contrato y firma, sino que tiene que demostrar el banco que le informó. ¿Qué dice en este caso en el Supremo? En este caso en concreto que está analizando, el que os decía de la licencia de taxi, ahí dice que no se le entregó al autónomo, no se le entregó lo que se llamaba una ficha FIPER. Es decir, no se le entregó, antes de firmar la notaría, no se le entregó una prueba documental, un documento en el que pusiera que había una cláusula suelo de tanto por ciento, y que por tanto era un tipo mínimo que no podía bajar nunca el interés de ahí. Esa entrega es obligatoria conforme a la normativa bancaria y también para autónomos y profesionales, es lo que está diciendo el Supremo. Es decir, antes de firmar el préstamo, el banco tiene que haberte entregado una ficha FIPER o un documento, por lo menos, en el que aparezca reflejado
que el préstamo que vas a firmar tiene una cláusula suelo, tiene un tipo mínimo que nunca podrá bajar de ese X% que se está imponiendo de cláusula suelo. Eso lo tiene que demostrar el banco. El banco, si lo llevas a juicio, tendrá que llevar ese documento por ti firmado y con fecha anterior al préstamo. Es decir, no vale que te informen una vez que ya firmado el préstamo o el mismo día del préstamo, sino días antes. ¿Vale? O sea que ese documento lo tiene que tener el banco, porque si no, la cláusula suelo será nula y será abusiva. ¿Qué dice también la sentencia del Supremo? Aparte de esa ficha FIPER, de ese documento anterior al préstamo en el que se contemple la cláusula suelo, también dice que tiene que haber una advertencia específica del notario. Es decir, el notario, aparte de recoger en la cláusula 3 bis o en la que quiera recogerla, que existe una cláusula suelo, al final, cuando hace advertencias, tiene que advertir expresamente a ese autónomo, a ese profesional, a ese empresario, tiene que advertir específicamente que existe una cláusula suelo y que esa cláusula suelo supone que nunca bajará el tipo de interés del X que hayan puesto, un 3, un 5%, un 4, o lo que sea. ¿Vale? Tiene que haber una advertencia expresa del notario, específica del notario, de la existencia de esa cláusula suelo y recogerse en el préstamo. ¿Vale? En esas dos condiciones el Tribunal Supremo dice que como no se cumplen, por tanto no se supera ese control de incorporación que os decía antes y por tanto la cláusula suelo es nula y abusiva. La importancia de todo esto, a modo de resumen, es que hasta ahora el Supremo lo estaba dando, la cláusula suelo lo estaba anulando para consumidores y ahora también lo anula para autónomos, profesionales, empresas y empresarios. Y no anula, lo que os digo, si no te han informado suficientemente cuando firmaste el préstamo, si no te dieron documentación antes de ese préstamo en el que te dijeran, oye, que estás firmando con una cláusula suelo. Y si el notario no te advirtió expresamente en esa escritura de que tenías una cláusula suelo. Por eso, si estás en una situación como la que te digo, que eres autónomo, profesional, empresa, empresario y tienes un préstamo con una cláusula suelo, no lo dudes, acude a nosotros. De manera completamente gratuita te haremos un estudio y te diremos si es viable la reclamación, si puedes reclamar, ¿vale? De manera gratuita, sin compromiso. Mándanos tu préstamo y nos te diremos si es viable, si puedes reclamar. O sea que no lo dudes porque esta sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la veda. Puedes ir a por la entidad y puedes recuperar tu dinero, que es muchísimo. En las cláusulas suelo se juegan miles y miles de euros en cada préstamo. Te dejaremos la sentencia en más información. Si no miras desde un móvil, pincha en el título, en el desplegable te aparecerá toda la información. Te vamos a dejar ahí la sentencia del Supremo para que la puedas ver, la puedas analizar. Incluso hay más vídeos precisamente con estos temas que os vamos a ir haciendo, o sea que no lo dudes, suscríbete a nuestro canal y te iremos informando de todas las novedades que vayan saliendo sobre este tema. Nosotros, cualquier cosa que va sucediendo en el juzgado que tiene relevancia, vamos haciendo vídeos para informaros, o sea que no dudes en suscribirte porque es de tu interés. Este es tu canal, este es Camino al Juzgado. ¡Oh! Se me olvidaba, si tu préstamo está cancelado, también puedes reclamar. Consigue tu dinero, aunque lo hayas cancelado, aunque ya esté pagado. Reclama y conseguirás tu dinero.